Empezamos ya el taller. Quisiera que hiciéramos un pequeño repaso de lo que vimos el lunes. Natán aconsejó a David indirectamente, luego directamente. Vámonos a la misma historia del rey David. Está Natán contándole una historia donde hay un hombre súper malo que va a la casa de este otro hombre que tenía una ovejita que la quería mucho y la cuidaba como si fuera su hijo. Entonces este hombre malo va, agarra esa ovejita, la mata para darle de comer a los demás. Entonces, ¿qué pasa en el rey David? Se molesta y se enoja y dice: ¿quién es ese hombre? ¿Y qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. La historia fue indirectamente. Ya cuando el rey David se está enojado, están los sentimientos de por medio ahí, pide saber quién es ese hombre. Entonces, ¿qué le dice Natán? Tú. ¿Y cómo creen que se debe haber sentido el rey David con todo lo que estaba pasando en ese momento? Mal. ¿Convencido de pecado? Avergonzado, ¿cierto? El profeta fue y le dijo: mira, el Señor dice así, asá, 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 ¿esto va a ser contigo o no? Fue con la historia. ¿Y el rey David se arrepintió? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como consejeros realmente. ¿Alguna otra que se nos haya quedado por ahí? Si sé que alguien se siente atraído por mí, yo como consejero, ¿qué tengo que hacer? Yo les dije una palabrita: canalizarlo. ¿Y qué es canalizar? Es un término más médico. Exactamente, mandarlo con el especialista. Si yo no sé ese problema, entonces ¿con quién voy a ir? Con el que sabe. Una de las cosas que tenemos que tener en consejería, hermanos, es también ética para poder tratar los problemas de los demás. La ética nos ayuda a que nosotros no podamos divulgar los problemas de los demás. Cuando alguien viene y nos cuenta el problema, nuestra ética nos dice: no puedo contarlo a nadie más. Porque muchas veces los problemas que te van a contar son graves y son situaciones que se deben arreglar dentro de ya el ministerio o el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor necesita saber. Si un rebaño tiene 100 ovejas y se escapa una, ¿quién es el primero que tiene que saber que la oveja se le escapó? ¿Cierto? Es como de lógica eso. ¿Tiene que saber la otra oveja? Quizás la oveja tiene que empezar a bramar y ve, para que el pastor se dé cuenta que le falta una. Pero muchas veces también tenemos que ir directamente con el pastor. Quiero que anoten estos principios o técnicas de consejería. El consejero debe prestar completa atención al aconsejado. ¿Qué es prestar completa atención al aconsejado? ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo, que son 45 minutos? Entonces, en esos 45 minutos, ¿yo puedo hacer que mi celular suene? Si yo tengo una esposa y le digo: voy a estar 45 minutos ocupado en esta sesión de consejería, entonces... ¿Ah? Exactamente, porque yo debo prestarle la atención adecuada a la persona que estoy tratando. Entonces, una de las técnicas es prestar atención. Segundo, escuchar. Tercero, responder. Cuarto, filtrar la información. ¿Qué es filtrar la información? Ya, lo que quiero que ellos entiendan un poquito es: yo escucho, respondo,
pero respondo con filtración. Hermano, entonces lo que tú me estás queriendo decir es... Porque el hermano me puede contar de muchas cosas. ¿Me entienden? Tengo problemas con mi mamá, pero eso hace que esté enojado con mis hijos, y estoy así, y estoy acá, y estoy asá. Entonces, cuando yo filtro la información, yo voy aterrizando hacia el problema, porque en un problema pueden surgir 100 problemas, hermano. Pero cuando somos consejeros, lo que nosotros vamos a querer resolver es un problema. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, viene por... Exactamente. Un consejo, pero a la vez quiere tratar un problema. A ver, ¿cuál sería un problema significativo? ¿Alguien me puede decir un problema? Ya, una relación tóxica. Entonces, cuando llega la persona, llega con la relación tóxica, pero me va a hablar mal de la otra persona. Es lo primero que va a pasar. Pero entonces, yo al filtrar la información, tengo que descubrir algo muy importante en ella. ¿Qué es lo que tengo que descubrir? Lo vimos en la clase pasada. Lo que ella está, exactamente, sintiendo. Entonces, ¿cómo creen que una persona con una relación tóxica se va a sentir? Ya, con lo que yo he aprendido es una relación tóxica, pero yo no tengo al esposo, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo filtro la información. Sí, ir con el esposo, pero si el esposo no llegara a venir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, preguntarle, hacerle muchas preguntas, hermano. ¿Y cómo es tu esposo? Bueno, en ese momento me va a decir, es la peor persona, pero tú le puedes preguntar, ¿y cuida a tus hijos? ¿Y te da para el gasto? O sea, voy sacando información que yo necesito, a pesar que no tengo al esposo aquí, pero voy sacando esa información. ¿Por qué? Porque esa información a mí me sirve para poder tener un panorama más amplio, porque cuando llegan las personas dicen, ¡ay, mi esposo es el malo! Pero saben, después ellos se arreglan y tú le diste un consejo a ella, ¿y quién quedó mal? Entonces, uno no puede dar un consejo antes de no filtrar la información. Entonces, cuando uno filtra la información, hace muchas preguntas. O sea, pensamos que solo ir, dar un consejo con el mensaje de Dios, pero hace muchas preguntas porque puede ser un enojo que ella tuvo en el momento. Como dijo el hermano, ella puede ser la tóxica. Entonces, ¿estamos juzgando al esposo cuando ella también necesita? Exactamente, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Filtrar la información. Y de ahí, después que filtro la información, enseño. ¿Y qué consejo basado en la palabra de Dios le daríamos a esta mujer tóxica? Ya, si sabemos que el esposo coopera en la casa, le da para el gasto, que trabaja, digámoslo así, ¿qué consejo le daríamos en base a la palabra de Dios? ¿Qué diríamos ahí, David? Ah, ¿vieron? Más información, más filtración, en base a lo que la palabra de Dios me dice. En base a lo que ella tiene que ir también aprendiendo. De ahí voy enseñando. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿saben? Nosotros escuchamos la información e inmediatamente damos un consejo. O hay alguna persona que viene por una depresión, pero no sabemos qué le causa esa depresión, entonces, ¿cómo yo voy a entender y voy a tratar
de entender todo el panorama que está pasando a través de la filtración de información. Cuando yo filtro la información, yo trato de, por eso les decía, tomar nota de todo lo que está pasando, de lo que ella está sintiendo. Miren, el otro día estaba ahí dando una consejería. Entonces solo le pregunto, el Señor me dice, yo con esa mujer no voy a volver más. Siento que esa mujer no me quiere. Y yo estaba ahí escuchándolo. Entonces solo le hice una pregunta y iba anotando. Decisión tomada, le puse. Él tomó una decisión. Entonces le pregunto, ¿saben? Fue la única pregunta que le hice. ¿Y cuánto usted ama a esta su esposa? Del 1 al 100. Un 90. Entonces, ahí se me cayó la decisión tomada en 5 minutos. Entonces, en base a esa información le digo, ¿usted volvería con su esposa en este momento? ¿Y qué creen que me dijo? Que sí. Entonces, ¿su decisión estaba lógica tomada? Pero ¿por qué al filtrar la información yo pude obtener esa respuesta? Porque, hermano, hay 2 cosas que yo tengo que hacer antes: prestar atención y escuchar. Yo escucho, presto atención en todo lo que me está diciendo, voy anotando el sentimiento que va pasando, anoto toda la información que pueda. Entonces, ahí respondo, pero no respondo para enseñar. ¿Respondo para qué? Para filtrar la información, para entender, para ir llenándome del problema y de lo que realmente está pasando. Porque, ¿saben? Ha pasado, vienen personas por un problema, pero en realidad es otro. Exactamente. Entonces, hermanos, de ahí que filtramos la información, ¿qué hacemos? Enseñamos. Enseñamos, ¿pero qué? ¿Lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que Dios dice? Hay un texto en la palabra de Dios que dice en Isaías que Él es admirable, ¿qué? Entonces, la palabra consejero no es que venga porque alguien se la inventó, sino viene de la Biblia. Entonces, ¿por qué guiamos las personas siempre a Dios y siempre a Jesús? Que a través de sus problemas nosotros vamos a guiar a las personas al admirable consejero, porque Él es quien les va a dar las mejores soluciones a través de su palabra. Entonces, ¿han pasado cuántos días? 3 días, digámoslo así. ¿Se han aprendido algún versículo estos 3 días? Vamos, hermanos, tenemos que aprendernos versículos, porque esto es lo que nos va a capacitar para ser buenos consejeros. El que nosotros aprendamos de la palabra de Dios nos va a hacer cada día mejores consejeros. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a responder lo que nosotros creemos, sino vamos a responder lo que quiere decirle a Dios a las personas. Porque a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y con ese texto empezamos la semana pasada. Entonces, como buenos consejeros, nosotros queremos reconciliar a través de los problemas que tienen también los hermanos y las personas de afuera al mundo con Cristo. Entonces, después que yo sé el problema, exploro, investigo mucho. Y saben, hago una planificación del trabajo que yo voy a hacer con esta persona. ¿Cómo? Exploro el problema, exploro para identificar cuál es el problema real y después hago una planificación. ¿Cuánto tiempo crees tú que es el adecuado para estar con una persona? 12 semanas.
3 meses. ¿Por qué? Porque yo no necesito que la persona se haga dependiente de mí, sino yo necesito que la persona sea dependiente ¿de quién? De Dios. Entonces, hermano, si yo sé que la persona tiene un problema y su problema es que ella no puede dormir por las noches, entonces... ¿Ah? Ya, ¿y qué texto le ayudaría a esa persona? Si no puede dormir por las noches. Oh, muy bien. Ese es un texto que calza exactamente a lo que Dios quiere de esa persona. ¿Y qué está enseñando ese texto? Si nos vamos más profundamente al texto. Ya. Porque solo tú, ¿quién es tú? Entonces ahí lo que yo voy a explicar es el texto. Entonces yo le voy a empezar a decir, ¿y cómo podemos confiar más en Dios? Si aquí dice que Él nos hace vivir confiados. ¿Qué me responderían ustedes? Conociéndole ya. ¿Qué más? Hermana Francis, ¿qué podríamos decirle? Ya. Hermana. Amarlo, sí. ¿Qué más podría ayudarnos? ¿Doni? No hay problema. Entonces, entender, hermanos, bien lo que la persona necesita, muchas veces es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan viva y eficaz que transforma a él el pensamiento, el corazón. La palabra de Dios trae vida al corazón. La palabra de Dios transforma. Hemos confiado en un Dios que transforma a través de su palabra. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar el consejo a través de la palabra de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo entiendo, entonces, hermano, yo voy a ir a más profundidad. Le digo el texto y la hermana dice, sí, tengo que confiar más en Dios. Entonces, si yo sé que hay algo que lo perturba, entonces voy a hacer preguntas. También en la Biblia, hermano, dice que los líderes no impongamos las manos sobre las personas con ligereza. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pecados ocultos dentro de las personas que están ahí. Entonces, no sé si han visto que en estos días lo que hacen los pastores, pasen, ven, yo voy a imponer las manos por ti, voy a orar por ti. Pero yo no sé si el hermano ha pecado deliberadamente. Entonces, ¿creen que es correcto que yo vaya e imponga las manos por él? Según lo que dice la Biblia. No. Entonces, cuando yo investigo aún esas cosas. Hermano, pero ¿por qué no puedes tener paz si Dios es paz? ¿Por qué no puedes tener confianza si Dios es confianza? ¿Por qué no puedes dormir y tener la calma? ¿Por qué no podía dormir el rey Saúl? Sí, tenía un espíritu aquí que lo atormentaba. ¿Nos puede pasar a nosotros?
que hay algo que no hemos confesado y nos está perturbando. Sí, nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuenta. Pero si confesamos con la boca, la confesión no es Señor. No. ¿Ah? Sí. Pero creemos que con una oración a Dios es simple y sencillamente es eso. Pero no es lo que dice la Biblia, hermano. Si confesamos con la boca y creyéramos en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Vamos a ser salvos, es lo que dice. Pero la confesión, hermano, cuando yo hago la confesión de fe, ¿cómo la hago? Vino alguien a mí y me dijo, repite esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Asimismo es la confesión de pecados. Los católicos la entienden muy bien, por eso ponen un confesionario. Entonces va la persona y ponen ahí la tapa, no ve nadie quién es. ¿Y qué es lo que hace la persona? Pero ¿cuál es la solución que le da el sacerdote? Hacer penitencia. Algunos depositan tanto en la iglesia y tus pecados te son perdonados. Pero no es lo que nos enseña el Señor. Sí nos enseña que confesemos, pero realmente con personas espirituales. Exactamente. Yo tengo que rendir cuenta a alguien. David, ¿tú rindes cuentas a alguien? Sí, rendimos cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre estar dependiendo de los demás. Hermano, de repente hay tantos problemas que tú te cargas y tienes tus problemas y llevas los problemas de los demás a tu casa. Pero hay alguien, hay que entregárselo. Y muchas veces hay que entregárselos a Dios y poder contarlos también. Sin nombres, pero contarlos. O sea, no se la voy a contar a la hermanita que está chismeando en la iglesia. Porque como les dije, va a estar en la reunión de oración pidiendo por tal hermano que está cometiendo tal pecado y no es así. Si no, tienes que contárselo a alguien maduro, con confianza, que pueda entender y comprender para que pueda haber una solución. Entonces, hermanos, ahora vamos... ¿Les quedó claro entonces lo que hay que hacer? Sí, bastantes. Entonces, las técnicas de consejería, ¿cuáles son? ¿Ya? ¿Una? Escuchar. Filtrar. Y... ya. Ahora quiero que nos vayamos al Salmo 42. Y lo vamos a leer antes de pasar con el tema que vamos a tratar. ¿Quién puede leer el Salmo 42 fuerte y claro? Ya. Ahora la pregunta es para ustedes. En este salmo, la persona que lo escribió, ¿cuál es el problema que tiene? Analice el salmo, vea los sentimientos que hay dentro. Ya, problemas con sus enemigos. Pero no estoy llegando a lo que él tiene. Ya. Necesidad. Sí, tiene sed de Dios,
pero en los otros versículos dice, ¿por qué me has dejado? Se siente abandonado. Entonces, ¿cuál sería el problema si lo pudiéramos encerrar en una frase? Ya, pero vámonos a un lenguaje técnico. Depresión. Entonces, cuando yo veo que está ahí diciéndome todo eso, entonces entiendo. El significado de depresión es opresión, encogimiento, abatimiento. Es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe a un trastorno del estado de ánimo. Sentimiento de abatimiento. Entonces, cuando yo veo el sentimiento de abatimiento, estoy tratando con una depresión. Entonces, ¿alguien puede leer 2 Corintios 7:6? ¿Con la venida de? Ya. Ahí están sufriendo también un abatimiento. Por eso dice humildes. En otras versiones dicen abatidos. Entonces, dice, viene esta persona para ayudarnos. Entonces, vemos que hay un sentimiento de depresión. También, hermanos, la depresión sale como uno de los 7 pecados capitales según la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son los 7 pecados capitales? Sí. La gula, la avaricia. ¿Ya? ¿Ya la lujuria? Codicia, ira y pereza. ¿Pero qué es la pereza? La pereza es aflicción del corazón, falta de disposición para enfrentar cualquier actividad que requiere esfuerzo. Las personas deprimidas tienen falta de actividades para hacer cosas. Sus sentimientos están bloqueándolos de una manera que no pueden ver ni siquiera a Dios. Por eso el salmista puede decir, ¿por qué me has abandonado? Entonces, tengo una persona sentada en consejería y me dice, no es que Dios me abandonó. Como buenos consejeros, ¿ustedes qué le dirían? En base a la palabra de Dios. ¿Por qué cree que Dios me abandonó? Muy bien. Pero, ¿cuál sería uno? Ya, sí. Pero recuerda, hermana, que esa persona no va a tener nada de ánimo para hacer cosas. ¿Ah? Exactamente. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, hermano, te doy ánimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿le estoy realmente ayudando? No, porque no tiene ánimo. Entonces, yo filtro. ¿Y qué texto me podría acompañar? Porque, hermano, al filtrar yo también le voy enseñando, yo filtro la información, pero también, pero puedo decirle, ¿sabe? Yo nunca he sentido que Dios me ha dejado solo. A pesar que han pasado tormentas por mi vida que han sido grandes, pero no he sentido la soledad como tú me la estás mostrando.
Porque van a llegar personas, hermanos, que les van a decir eso. Es que no veo a Dios por ninguna parte. ¿Y qué vamos a hacer en ese aspecto? La depresión muchas veces, hermanos, se causa por alguna pérdida. Y no tienen ganas de hacer nada, no tienen energía, no tienen interés, tienen una voz débil, suspiros, miran al piso. Pérdida puede ser de un empleo, de salud, pérdida de la juventud, de una separación, un divorcio. Todo lo que pueda ser una pérdida para la persona puede provocar una depresión. Perder la juventud es como, yo ahora como que tiendo a aferrarme a la juventud, no, si yo todavía soy joven, digo. Bueno, no tengo el problema de la depresión, pero siempre estoy diciendo, no, yo todavía soy joven. Pero de repente igual siento el cansancio y me quedo dormido así como de la nada. Y digo, no, esto ya no estoy dando el mismo kilometraje que daba antes. Pero tiende a pasar, hermanos, que hay personas que se van a deprimir aún por esas cosas. La persona se desvaloriza. Está diciendo que tiene sed de Dios, pero también dice que por qué le ha dejado. Un cristiano debería decir, no es que yo no veo a Dios por ninguna parte. ¿Pero por qué lo dicen? Porque no lo conocen, sí. Entonces, hermano, mire, con la información que usted tiene, si una persona le dice, no es que no veo a Dios por ninguna parte, entonces, primera cosa que viene a mi cabeza, ¿ese hombre lee la Biblia? No. ¿Ha tenido algún tipo de discipulado? Sí. ¿Necesito ver si realmente es salvo? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer dentro de la consejería? ¿Qué voy a hacer? Asegurarme que sea salvo. Exactamente. Entonces, cuando voy filtrando la información, me voy asegurando que sea salvo. Pregunta, ¿y cuándo recibiste tú a Cristo? ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo llevas de ser cristiano? Entonces voy filtrando la información y me va dando respuestas. Filtro la información. Entonces, ¿qué otros problemas tenía? No leía la Biblia. ¿Qué puedo hacer ahí? Sí, hermana, sí, mostrarle versículos, pero darle tareas específicas. Esta semana vamos a estar leyendo el Salmo 23. Y cuando nos reunamos la próxima sesión, me vas a decir qué aprendiste del Salmo 23. ¿Saben, hermanas? Escuché a una consejera. Llega un ciego a la consulta de esta consejera y le dice, este ciego, estoy deprimido. Entonces le dice, la consejera saca un cuaderno y un lápiz y le dice, mira, en este cuaderno y en este lápiz me vas a anotar todo lo que tú sientes. Llega la semana siguiente, entonces este ciego
le pone todo lo que él había sentido. Bueno, de sentimientos. Y le dice, me siento alegre cuando siento las burbujas de la Coca-Cola que burbujean. Me siento contento cuando me puedo secar con la toalla. Me siento contento de que en el chorro de agua salga agua caliente. Entonces, ¿saben lo que surge esta consejera? Y ella hablaba y decía que terminó llorando. Porque ella vivía tan cotidianamente sus días que quizá ella estaba tan mal que ella no podía sentir nada de las cosas que sentía este hermano que estaba ciego. Al final, este consejera recibió una lección de que tenía que mirar las cosas más sencillas, porque él venía por una depresión, pero ella se preguntaba si ella estaba deprimida también porque no lograba ver nada de esas cosas, porque son tan cotidianas de la vida que la vemos como normales. Nos levantamos en la mañana y vemos tan normal que el sol apareció, pero le hemos dicho al Señor, gracias Señor porque apareció hoy día el sol. Recuerden que el consejero también tiene que estar constantemente alimentándose de la gracia de Dios. La persona también desvaloriza la situación en la que está. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué puede hacer usted ahí? Yo estoy gastando tiempo contigo. Dios te mandó ayuda. ¿Puedes valorizar la situación? No, la persona está deprimida, no tiene ánimos de nada, entonces yo tengo que ayudarla a mirar lo que ella no ve. Yo tengo que indicarle textos de la Biblia que ella no ve en ese momento. Dios nunca nos dejará solos. Él nos acompañará hasta el fin del mundo. ¿Tienes una iglesia? Puedes venir a alabar al Señor. Las personas en una depresión desvalorizan las posibilidades que tienen hacia el futuro. ¿Qué tendría que decirle yo hacia el futuro? Lo vemos en el discipulado. Nueva vida en... ¿Cómo, hermana? Cristo nos promete vida en abundancia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un futuro de esperanza. Miren, hermanos, hay una cosa en la Biblia que nos destaca y dice que permanece. Ahora son tres cositas. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Cuando una persona está en depresión, no tiene fe, no tiene esperanza y a ver si tendrá amor. Entonces, ¿qué tengo que llevarla yo a que busque? Esperanza. ¿Fe en qué? En Cristo. ¿Esperanza en qué? Exactamente. Entonces, la clase pasada les decía yo que teníamos que aprendernos promesas del Señor para que la persona pueda entender que necesita más fe.
Y saben que la fe es medible. ¿Por qué la fe es medible? Porque la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte que se moviera, y ese monte, ¿qué va a hacer? Se va a mover. Entonces, ¿cómo es el grano de mostaza? Entonces está diciendo, si tu fe fuere así, tú podrías mover ese monte. Por la fe Abraham hizo por la fe Noé, por la fe Rahab la ramera, ¿qué hizo? Wow, una mujer, digámoslo así, mala, pero empezó a tener fe y empezó a cambiar. Eso es lo que yo tengo que trabajar en una persona con depresión, hermano. Que ella puede cambiar, hacerle ver su futuro diferente. En Cristo. Que en Cristo hay una nueva vida. Porque si Él dice en su palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces yo puedo hablarle de un futuro mejor para su vida. No le estoy hablando ninguna mentira, pero en Cristo siempre va a poder hacer la diferencia. Entonces, después que yo le hago ver todo eso, ¿qué tareas tendría que darle yo a esta persona? Sí, algunos pasajes de promesa, muy bien, hermana. Memorizar. Si yo he visto que no viene en un mes a la iglesia, ¿qué le digo? Que se congregue. Exactamente. Ir a la casa del Señor a congregarse. Cuando una persona está pensando así, hermano, también uno tiene que analizar todo el entorno, ver que no está mirando a Dios. Entonces, obviamente, por lo tanto, no está leyendo la Biblia, no está orando, no se está congregando, está lejos de Dios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es acercarlo más a Dios. Y quiero hacerle una pregunta. Cuando usted no se congrega por X problema, digámoslo así, hay situaciones donde nosotros vamos a visitar a nuestra familia o tenemos que hacer distintas cosas, o estamos enfermos y ese domingo no pudimos ir, pero nuestra intención era ir, digámoslo así. Entonces, nuestro corazón está con la iglesia, pero una persona que ha dejado de ir a la iglesia por un problema, ¿está pecando? ¿Qué crees tú, David? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es descansar y encontrar ese día para Dios, pero dependerá de la situación de esa persona. Por enfermedad, claro que no, estamos con Ya. Ya, yo lo dije, si la hermana está enferma pero su corazón está dentro de la iglesia, entonces no hay ningún problema. Pero si ella se alejó por un problema, ¿está pecando? Ahí tenemos dos versículos que nos afirman lo que nos está diciendo David en Deuteronomio. Entonces, el dejar de congregarse por algún problema, no es que yo peleé el domingo con mi esposo y no voy a ir a la iglesia, porque estoy enojada, estoy rabiada y no puedo ir a la iglesia así. Así piensa la gente. Entonces, ¿qué debería hacer esa persona? Exactamente, venir a congregarse. Porque no sabemos qué nos puede hablar el Señor ese día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para limpiarnos. Entonces, hermanos, si yo sé que no se está congregando, yo tengo que animarla a congregarse.
No, es que me van a mirar los hermanos de tal forma, no, es que me van a ver así. No importa. Mira, el salmista estaba tan abatido, pero aún así tenía comunicación con Dios. ¿Podemos ver eso dentro del Salmo? ¿Se está comunicando con Dios? Muy bien, hermana. Entonces, vemos ahí mismo que hay respuesta, hay conversación, hay diálogo. Entonces, ¿está en una búsqueda de Dios? ¿Dios le va a dar una respuesta a ese hombre? Sí. A pesar que la circunstancia no es buena. Mantener un hábito de oración. Aquí es bueno, hermano, usar el teléfono o mandarle un mensajito y decirle, yo oré por ti. ¿Puedes orar por mí? Y cuando ores, ¿me respondes? Porque, ¿saben? Muchas veces se queda, sí, voy a orar. Hermano, y me ha pasado un montón de veces que después llega la persona a la segunda o tercera consejería y le digo, ¿oraste? Y adivinen qué me responden. No lo hice. Entonces yo empecé a buscar otras técnicas que me ayudaran más. Entonces yo le decía, cuando tú ores por mí, ¿me mandas un mensajito para yo saber que tú oraste por mí? ¿Pero lo regañaba o lo hacía indirectamente? Indirectamente. ¿Por qué? Porque yo quería que él orara. Entonces, hermano, yo lo estaba así como, no forzando, pero quería que tuviera esa comunión con Dios, lo estaba ayudando. Y cuando él me respondía, ya decía, ya oró. Entonces, en esa oración se tiene que haber acordado de su familia. Entonces, cuando venía a la consejería, le preguntaba, sí, mira, supe que oraste por mí porque me contestaste el mensajito, pero ¿por qué más oraste? Ah, no, porque necesitaba ese día esto, oré por mi esposa, y me tomé unos 15 minutos para orar. Entonces, ya va avanzando. Exactamente. Y en esa misma oración le indicaba que echara sobre Dios su depresión. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga. Todo lo que traía, toda la angustia, échala sobre él, Señor. Y que practicara la alabanza. Sé que algunos no tenemos la voz tan bonita para cantar, pero que buscara una alabanza que lo motivara, que buscara una alabanza para que anduviera trayéndole el carro, que buscara una alabanza para que la pusiera antes de ver Netflix, antes de ver una película, que escuchara esa alabanza. Entonces, ¿saben? Una vez con una persona le dije, esta semana tienes que por lo menos escuchar 10 veces esa alabanza. Y parecen tareas de niños, hermanos, pero ¿saben cuando las hacen? Se sienten tan bien. Hermano, es que son tareas tan insignificantes que tú les podías hacer, pero se sienten tan bien las personas que tú termináis también alegre porque, mire pastor, si me la aprendí hasta de memoria y dice esto y dice esto otro. ¿En serio? Sí. Entonces tú te vas y dices, gracias Señor. Porque a través de que Él se congregue, a través del hábito de la oración, a través que entregue al Señor su depresión y que te esté alabando, antes cosas que no hacían, entonces estamos logrando algo, porque Él te está buscando. Entonces sé que tú lo vas a sacar del estado en el que está. Y esta también va de la mano con la baja autoestima, depresión y baja autoestima. ¿Qué es baja autoestima?
Ya, en el Salmo 42, ¿él tiene baja autoestima? Sí, ¿cierto? Cuando leemos el Salmo 42 vemos que hay depresión y baja autoestima. Son dos cosas que casi siempre involucramos juntas. La baja autoestima es que las personas siempre miran hacia abajo, siempre se hacen de menos. Pero ¿saben lo que más me preocupa? Es que la baja autoestima tiende, en los adolescentes más que nada, la baja autoestima tiende a que ellos busquen un lugar seguro. ¿Y saben dónde encuentran su lugar seguro mientras tienen baja autoestima? Díganme. En los papás. Con los amigos. Con las novias. ¿Con quién más? Con el celular. Pornografía. Bueno, aquí hay varios papás de hijos adolescentes. O sea, no quiero que se escandalicen, pero podría preguntarle, ¿tú sabes si tu hijo, o sea, quiero que te conteste la pregunta a sí mismo. ¿Tú sabes si tu hijo ve pornografía? Y si la viera, ¿cómo tratarías ese problema? ¿Cuántos años tenía el chiquito? ¿Saben? Cuando yo estudiaba en el 2012, el índice era desde los 9 años en adelante los niños empiezan a ver pornografía. Hoy día el índice, adivinen de qué edad los niños empiezan a ver pornografía. 6 años. No, y ahora con todo el movimiento LGTB es otra cosa. Pero lo que quiero que determinemos es que 6 años. Yo como papá trato de proteger a mi hija por todos lados, así de que investigo, veo qué está viendo en el celular. Mi hija tiene un celular, tiene 10 años, pero saben, ella llega la noche o a papá o a mamá, entonces uno empieza. Y mi hija sabe. Y si si alguien le dijo, miren, les voy a contar. El otro día estaba hablando con ella y me dice, papá, ¿sabe que me pasó algo extraño? Sí, hija, le digo, que tengo un compañero que es compañera. Y le digo, a ver, hija, explícame un poquito mejor. Lo que pasa que en Chile el movimiento de los niños transexuales está demasiado fuerte. Estuve con mi cuñado y mi cuñado tiene una empresa de graduados, se llama graduados.cl, entonces sacamos fotos, hacemos un marco en cuadro y todo eso. Y, o sea, imagínate, en 120 colegios que hicimos, 22 niños son transexuales. Niños. O sea, su edad no sube hasta los 17 años. De 17 hacia abajo, 22 niños transexuales. Aquí tenemos un colegio. ¿Qué pasa si llega un niño transexual? ¿Esperamos que la palabra de Dios lo transforme? ¿Explicamos los principios claros? Lo que creemos, lo que entendemos y lo que comprendemos con respecto a eso.
Entonces empecé a hablar con mi hija y yo ni siquiera yo solo le digo, hija, ¿y tú qué crees? Y me dice, no, pues si Dios lo hizo, si Dios la hizo niña, yo no entiendo por qué Él se cree hombre. Me dice, lo respeto, pero no es lo que dice la palabra de Dios y no creo que Dios esté agradándose de lo que Él hace. Entonces a mí me deja así como, gracias porque puedes darme esa respuesta que yo necesito, porque me deja más tranquilo, porque sé que mi hija está viendo que no está bueno. Pero si mi hija me respondiera, ay, pobrecito, él que no se siente bien con lo que él es, entonces sí yo me sentiría en un problema. ¿Por qué? Porque mi hija no está entendiendo lo que yo estoy creyendo. Y no es que sea malo. O sea, obviamente es malo, pero también hay una situación de por medio ahí que hay que conocer e investigar que por qué está pasando eso. No sé si es porque está de moda eso. La realidad es que yo me he dado cuenta que estamos pasando por una situación muy complicada. El año antepasado, bueno, el año pasado, cuando fue el primer confinamiento de la pandemia, me contagié en enero de COVID, así es que estuve algunos días en la casa y mis hijos tenían sus clases en línea. Y yo me quedaba todas las clases. Había una materia, no recuerdo cuál es, pero en esta materia la maestra les hablaba de la identidad de género. Y yo me quedé pensando y platicaba con mis hijos, les decía, cuando yo estudié, esa materia no la teníamos, para empezar. Y segunda, ¿por qué en las escuelas les tienen que estar enseñando esto? ¿Por qué les tienen que estar imponiendo una ideología incorrecta? En esta semana, yo y mi hermano fuimos a ver y íbamos, tomé unos pasajeros de una universidad católica de la UPA. Iban platicando entre ellos que uno de ellos tenía una escuela que también es católica, en Anáhuac, en la secundaria, y que llegó y le dijo, mira mamá lo que me dieron en lo que vuelve a darnos una plática y mira lo que me dieron en la escuela, preservativos. Entonces, coincidimos con eso porque a los niños, una, les están hablando de ideologías de género y dos, les están dando como la libertad de vivir una vida sin límites, ¿no? O sea, si quieres, hazlo, pero cuídate, cuando la realidad no es de esa manera realmente. Nosotros como padres tenemos una tarea bien complicada y la realidad es que por más medidas que nosotros tomemos con nuestros hijos, de alguna u otra manera les va a llegar esa información incorrecta. Entonces, yo como padre lo que trato de hacer es fortalecer lo más que pueda en la casa. Recuerdo que hace como año y medio, hace un año, cuando platicábamos todo eso con mis hijos, veíamos una noticia de un trans que entraba que no lo dejaron en un restaurante entrar al baño de las mujeres. Y pues demandó, no sé qué tanto eso, y mi hijo más chico decía, pero ¿por qué no dice si es mujer? Le digo, a ver, yo le digo bien sencillo, le digo, supongamos que tu mamá está en el baño y entra esta persona y se queda pensando, ¿no? Entonces, nosotros como padres, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué les enseñamos? Y sobre todo, ¿qué ejemplo es el que les estamos dando? Yo muchos años le di muy mal ejemplo a mis hijos y el día de hoy digo, ¿qué tanto les llegó a afectar? Pero el día de hoy, ¿qué tanto puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo vivir mi vida de una manera que ellos crean que hay una congruencia? ¿No? Porque a fin de cuentas, yo estoy convencido de lo que creo, pero ellos están en ese proceso. Y si yo me llego a equivocar, entonces
ya no va a cuadrar lo que yo creo o quiero creer con lo que ellos están. Exactamente. Porque tu hijo es como una esponja que si tú haces algo malo, te lo va a decir enseguida. Los hijos son... Miren, los hijos manipulan tan bien que el hijo sabe quién es el brazo más débil dentro de la casa, si el papá o la mamá. Mi hija era pequeñita y estaba gritándole a mi esposa. Y llego yo y la veo. Y le digo, ¿y tú por qué le estás gritando a tu mamá? Y no, es que ella... Tú no puedes gritarle a tu mamá, le dije. Y sabes, si otra vez te veo gritándole a tu mamá, quien se va de la casa eres tú. Porque yo amo más a tu mamá que a ti. ¿Usted creen que mi hija volvió a gritarle a mi esposa? No. Pero si me viera gritándole a mí, a mi esposa, ¿creen que no me va a decir? Sí, porque mi esposa es más callada, mi esposa la atiende, le hace el desayuno, mi hija no tiene problema, es la única que tenemos. La única que nos ha dado el Señor. Pero si yo no soy la autoridad en la casa como sacerdote de la casa, entonces, ¿va a hacer caso mi hija? No, tengo que ponerles también las reglas que tengo que instruir. Y a pesar que usted sea mamá soltera o papá, también tiene que poner sus reglas dentro de su casa. Y quien manda es usted. Y que si usted tiene principios claros, muestre cuáles son los principios claros. Porque mucha información van a aprender con los amigos, con todo. Es como les decía, la pornografía. Imagínense, niños de 6 años ya están viendo pornografía. ¿Saben una de las cosas que más he admirado al estar aquí? He estado aquí en One Life y también he estado en Aljaba, pero he compartido más con los jóvenes de allá de Aljaba y ¿saben una de las cosas que me da tanto gusto? Es que todos están poniendo atención de lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. O sea, ¿pusiera 15 niños chilenos a hacer eso? No. O sea, cuando me dice David es un gran reto, yo así como que digo, Señor, apiádate de mí allá en Chile porque allá están. Si el niño quiere pintarse las uñas, tengo 2 sobrinos que se pintan las uñas, son hombres, pero andan con las uñas pintadas. Es la moda. Entonces yo así como me muero por decirle algo, pero mi prima así es como, oh, Señor, ayúdame a no poder decir nada y amarlos porque son parte de mi familia. Pero también de repente si mi prima me pregunta le voy a decir, o sea, tampoco me voy a quedar callado. También estoy pidiéndole al Señor que permita esos momentos para poder hablar, para que no
No quede eso en el silencio, porque muchas veces con la familia nosotros dejamos las cosas en el silencio. Las vemos, pero las dejamos en silencio. Como no tengo la autoridad, no. Pero si somos hijos de Dios tenemos la autoridad también para hablar, porque estamos basados bajo la palabra de Dios y tenemos la autoridad para poder hablar. La Biblia dice que todo está permitido, pero no todo es para el bien. Todo me está permitido, pero no de todo me voy a dejar dominar. Todo me es lícito y no todo me conviene. Paul Washer decía en una conferencia que estaba viendo que ahorita nuestros hijos van 6 horas a la escuela, en algunas escuelas hasta 8 horas. Lo que decía Charlie, ahorita tienen acceso a toda esa información porque se les está dando en las escuelas. Y nosotros como padres los traemos una vez a la semana de ellos y es todo lo que escuchan de ellos. O sea, si en la casa no se están aplicando pues a lo mejor no las 6 horas porque no las pasamos en casa con ellos, por el trabajo, lo que sea, pero sí decía él, por lo menos 1 hora de la semana a la instrucción de comportamiento. Y otra cosa que también he estado viendo en estos días es acerca de la cosmovisión de Dios, de que les hacemos notar a nuestros hijos que Dios comportarse como cristianos dentro de la iglesia, dentro de la escuela y todo eso, pero la cosmovisión de Dios es en todo, o sea, todos los lugares que vayas, tú sigues siendo cristiano. Eres cristiano con tus primos, inconversos, eres cristiano con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de la escuela, ¿no? Y enseñarles a los hijos acerca de la cosmovisión cristiana. O sea, tú eres cristiano todos lados. Exactamente. Y no dejarlos que sean aquí. O sea, eres cristiano aquí, en la casa y en la iglesia, ¿no? O sea, tu comportamiento cristiano tiene que ser. Hoy día David me preguntaba cómo sería en Albania si estuviéramos en una reunión así. Entonces yo le decía a los chicos, mira, las mujeres estarían del otro lado y los hombres estarían aquí, todos los hombres conversando y las mujeres del otro lado. O sea, no. Albania es un país muy hermoso, la gente es toda europea, pero las mujeres van de un lado y los hombres van de otro. O sea, imagínense, para mi esposa tenía que caminar detrás mío, ni siquiera a mi lado. Entonces, son cosas que cuando uno las les pega el choque, pero somos cristianos, pero también tratamos de respetar la cultura para que ellos vean, sí, respeto tu cultura, pero también soy hijo de Dios. Porque saben, una de las cosas que me pasaba allá, hermanos, es que, tú eres cristiano, tú eres el que viene a imponer, tú eres el que viene a decirnos cómo tenemos que comportarnos y no, ya ellos todavía ven que somos esos cristianos que o por la razón o la fuerza, de que si no te convertías te matábamos. Entonces, no es así, yo quiero mostrarle a Cristo más que todas las cosas. Pero eso para que me entiendan un poquito cómo funcionan las cosas en otras partes. Pero hermanos, o sea, nuestros hijos están en un mundo de maldad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que si tu hijo llega a ver pornografía desde los 6 años, tenlo por seguro que va a tener problemas en su matrimonio? ¿Por qué? Porque obviamente va a empezar con la masturbación, y la masturbación, si lo ve tan seguido, va a ser una adicción. ¿Y qué le pasa a los adictos? Bueno, lo vemos en la droga y el alcohol, que es lo más evidente. Pero ¿cuántos niños hoy día están encerrados en sus casas y son adictos a la masturbación? Y no crean que le hablo solamente de hombres. Antiguamente las mujeres eran más auditivas, pero hoy día las mujeres han perdido más la audición y se han puesto más visuales. La mujer de hoy en día es más visual que auditiva. Entonces, hoy día también se está creando pornografía para las mujeres. Entonces, como dice, cuando les enseñan la libertad de género, todo eso, también les enseñan todas esas cosas. Pero yo, con respecto a cómo soy padre, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo?
Hijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hoy día David podría explicarnos un poquitito qué son los sueños húmedos? Los sueños húmedos son un lapso de tiempo que pasa normalmente cuando ciertas hormonas, la testosterona, los estrógenos, empiezan a funcionar a partir de los 9 años en las mujeres y los hombres a partir de los 11 años. Este tipo de sustancias van a hacer que también en el cerebro empiecen a funcionar ciertas áreas que despiertan algo que se llama el líbido. El líbido es aquella sensación de una necesidad sexual que empieza con algún adolescente y es donde empiezan a haber cambios. Empieza a salir vello, empieza a salir aromas de las axilas, un olor que es normal en los adolescentes, por eso no tienen que usar desodorante, pero todo eso. También existen sustancias como las feromonas, que aunque los seres humanos no las olemos, pero el cerebro las capta. Todo eso va a intervenir para que en un momento dado un joven y un adolescente pueda tener un sueño donde él puede imaginar su grande deseo que no puede hacer ni experimentar por su edad, porque se lo prohíben, porque en la casa no se puede hacer, porque eso lo ve como un tabú y nadie se ve informado, pero en el sueño sí se puede descubrir. Él despierta y puede haber una pequeña eyaculación o puede haber simplemente líquido seminal, que no son espermatozoides directos, sino simplemente la glándula que es la próstata que empieza a funcionar. La próstata produce un líquido que es especial para que los espermatozoides sobrevivan en una eyaculación. Entonces la próstata empieza a funcionar. Entonces puede haber ese tipo de líquidos y por eso se llama porque se humedece. Ya. Eso es lo que pasa naturalmente en el cuerpo, ¿cierto? Pero ya no pasa. ¿Por qué creen que no pasa? O sea, porque si el niño lo ve a los 6 años y a los 11 va a experimentar eso, ¿ustedes creen que el niño empieza a experimentar con pornografía, empieza a experimentar mucho antes de lo que él necesitaba y ya no hay eso? O sea, ese índice de los sueños húmedos ha bajado, pero... Y por lo tanto vienen los problemas de eyaculación precoz y vienen otro tipo de problemas que se da dentro de la fisonomía del hombre. ¿Y por qué les hablo, hermano? Porque hay tantos pecados sexuales que al final se vuelven en adicciones. Hay tantas cosas que nosotros no hablamos, pero que dentro de la consejería también debemos hablar. Si tu hijo es adolescente, habla estos temas con él. Porque si no, lo va a aprender de un amigo. Y yo prefiero que mi esposa hable con mi hija a que ella aprenda a través de una amiga cosas que solo puede enseñarle su mamá. Pero saben, los padres nos hemos hecho tan a un lado muchas veces de lo que tienen que saber nuestros hijos, aún también en esto. Si tengo un hijo varón, entonces tendré que hablar con él en su momento y buscar cómo hablar con él. ¿Saben cómo yo aprendí de la sexualidad? A los 11 años llegó una profesora, se paró al frente con un plátano, me dijo así se ponen los preservativos y y fue pura risa, pero Nosotros estamos haciendo igual tenemos mamás solteras, tenemos de todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los niños? Nos metemos en una clase especial que tiene que ver con sexualidad. Yo se la di a los chicos. Mis hijos y que es la directora se la está dando a los chicos. Y de esa manera podemos ayudar también a los papás. Cuando, por ejemplo, hay una mamá que tiene un varón, pero es mamá soltera, ¿cómo hablo conmigo? Bueno,
Y es un gran beneficio para tu hijo, o sea, que se esté dando es un beneficio. Que tu hijo lo aprenda del colegio donde va a la iglesia es excelente. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de poder contestar las preguntas y también de una manera y una perspectiva bíblica que les pueda ayudar también para poder entender mejor lo que Dios quiere enseñarles para su vida. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Entonces el propósito es destruir las vidas desde pequeñitos. ¿Sabían? Hoy día hay un término, ¿ustedes conocen el término hiperactivo? ¿Qué es un niño hiperactivo? Hasta destructivo, ya. Hoy día el término, también hay un término que se llama hipersexualidad y que también se atiende a niños con hipersexualidad. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Impulsos incontrolados de fantasías y conductas sexuales. Imagínense, hay términos que uno tiene que ir poniéndolo al día en su... Hoy día, imagínense, siempre leo con respecto. Hoy día hay más de 37 en España, 37 diferentes tendencias sexuales. 37. Cuando solo Dios creó. O sea, y yo digo, ¿y de dónde salen las otras 35? ¿De dónde salen? De la perversión del ser humano. De que no tengan las cosas claras y de que estén en pecado. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermano, hoy día tanto, o sea, ni las mujeres están exentas de lo que es las cosas sexuales hoy en día. No están exentas. Antiguamente solo se pensaba que era un tema, un problema solo de hombres, pero hoy día también es un tema también de mujeres. Miren, les voy a contar antes de que sigamos. Cuando el año que yo llegué aquí, a Querétaro, llegué en enero para febrero. Entonces en mi iglesia estaban orando porque una chica había desaparecido. Su nombre era Jocelyn. Entonces esta chica había desaparecido. Entonces la iglesia se puso a orar porque obviamente ella venía de otra iglesia y la pareja que tenía era de la iglesia donde estábamos nosotros. La mamá de este chico iba a la iglesia también. Entonces habían reuniones de oración y yo solo la conocí por nombre a la chica, nunca llegué a tener una relación con ella y todo, pero sí conocí al que era su novio, que estaba ahí en las reuniones de oración, estaba orando por ella. Desapareció en diciembre, pasó enero y en febrero la policía detiene al novio. Entonces la mamá lo detienen un día viernes, la mamá no llega a la casa de él el día viernes, entonces la mamá me llama, porque como era el pastor de la iglesia, me llama y me dice, no, mi hijo no aparece por ninguna parte, entonces demos aviso a la policía, cómo desapareció, y la mamá así como, tengo miedo de lo que le pasó a Jocelyn, le pueda pasar a él, que sean los mismos tipos y todo eso. Entonces yo estaba ahí. Cuando empezamos a buscarlo, resulta que estaba en una comisaría. ¡Wow! Entonces la mamá me dice, pastor, ¿me acompaña? Sí, la acompaño. Llegamos allá, hermana, y él ya tenía una declaración. ¿Sabías tú que 2 jóvenes cristianos, por darle rienda suelta a la sexualidad, este chico mató a la chica?
eran masoquistas, entonces como eran masoquistas, a ella le gustaba ponerse correas por todas partes. Entonces se puso una correa muy apretada y cuando estaban teniendo relaciones sexuales, adivinen lo que le pasó. Se asfixió y se murió. O sea, él no la mató hasta ese momento. Lo que quiero contarte es la perversidad que viene en la mente de él. ¿Y por qué es público? Porque salió en las noticias, está en el diario. O sea, las iglesias evangélicas en Querétaro quedaron para la historia con ese testimonio. Se murió la chica, entonces él se desesperó, no hallaba qué hacer, y adivina lo que hizo. La metió en bolsa y la fue a botar. Un joven cristiano lavado y redimido por la sangre de Cristo. Y después orando con una careta por ella en las reuniones de oración. Cuando vas leyendo el expediente, tengo una mamá gritando que se está volviendo loca porque no puede creer lo que había hecho su hijo. No, si mi hijo no es así, si yo lo crié, yo lo tuve, ¿cómo me están diciendo esto? Y le preguntaba y le pegaba cachetadas y le decía, ¿tú hiciste eso? Y yo, hermana, cálmese. La iglesia donde estaba casi dividida porque muchos sabían que este muchacho iba a la iglesia, fue a los campamentos de palabra de vida. O sea, no le estoy hablando de algo que sucedió aquí a 2 horas. Entonces, de ahí van saliendo más cositas y más cositas. La chica estaba metida en una página, ella era una prostituta exclusiva. Entonces, este muchacho viendo pornografía la pilla, la encuentra y empieza a sobornarla. Y le dice, si tú no tienes relaciones conmigo, o sea, primero le hizo que se hiciera su novia. Ya, entonces, después, quiero que tengamos cada cierta fecha relaciones sexuales. Y en eso se muere la chica. Pero la perversidad de él está en la cárcel todavía. Todo el tiempo que estuve en Querétaro, que fueron 3 años, lo visité. Hermano, entrar a la cárcel no es nada bonito. Porque viene un guardia, te revisa por atrás, te abre las piernas, a ver si tenía algo, entra y toda la gente te queda mirando feo. Por 3 años hice eso visitándolo. Y saben, lo único que me aseguraba es que él sí es hijo de Dios. Que hay arrepentimiento en él, sí. Hay frutos de arrepentimiento, sí, también los vi. Obviamente su ministerio ahora es dentro de la cárcel por 50 años. ¿Pero acaso no está mejor porque busca a Dios todos los días dentro de la cárcel? ¿Está todos los días buscando a Dios? ¿Está todos los días leyendo su Biblia? Esa mamá puedo comprobar que su hijo va a ir al cielo. Pero lo terrible es que la chica falleció. O sea, hay una familia también desconsolada que perdió a su hija.
Pero todos los secretos que hay detrás de todo eso, de jóvenes, de dos jóvenes que eran cristianos, que buscaban a Dios, todos los secretos que venían debajo, wow, yo estaba... pidiéndole al Señor que diera misericordia, porque muchas de las familias que estaban dentro de la iglesia querían irse. ¿Cómo puede haber un asesino en esta iglesia? Eso es lo que decían. Pero eso es lo que hace el pecado, destruye la vida del ser humano. Entonces, hermano, ¿cómo no nos vamos a preparar nosotros para poder ayudar a otros? Sí, tenemos que prepararnos. Y por eso les cuento esto, porque no es nada de lo que me enorgullezca, pero es algo que realmente pasa. La maldad del hombre, la maldad está ahí. Por eso tenemos que cerciorarnos siempre, ver qué están pensando, analizarlo. Porque la Biblia dice que alejados del Señor nada podemos hacer. Entonces, hermanos, tenemos que buscar en medio de las adicciones que pueden aún tener, porque saben, estas adicciones pueden ser aún en silencio y pueden estar ahí calladitas. Porque si hubiéramos sabido de que él era un adicto a la pornografía y que ella estaba haciendo las cosas mal, ¿podríamos haberlos tratado de otra manera? Sí. Pero hubo un pecado y con consecuencias fatales. Por eso, cuando digo siempre hay un Dios que está mirando todas las cosas. Y saben, hermanos, lo más lógico de esto es el que él pensaba que su pecado iba a pasar inadvertido. Pero ¿saben? Justo a él se le ocurrió dejar el auto donde había una cámara que solo captaba, ni siquiera el auto, la patente del auto. Entonces ella fue al gimnasio y fue la última vez donde la vieron en el gimnasio. Y a la mamá se le ocurre pedir todas las cámaras de esa colonia. Ella, la mamá, fue y pidió las cámaras, las revisaron y vieron esta patente. Y concordinada con el auto de este muchacho. O sea, eso fue lo que abrió todo. Si no, él hubiera pasado inadvertido con su pecado. Miren, voy a contarles algo cortito. Cuando estaba estudiando consejería tratábamos todo tipo de problemas, hasta problemas de índole sexual, que es lo que vamos a empezar a ver un poquito, que estoy como ahí dándole una pincelada, pero vamos a terminar el lunes. Pero estábamos hablando sobre los homosexuales y empezamos a hablar porque recién era un tema que se estaba yendo. Entonces, para un homosexual hay 3 etapas, donde solo piensa que tiene un gusto por los chicos y no ha tenido ninguna experiencia sexual. La segunda etapa es cuando ya empieza a tener una cercanía a un chico, empiezan a haber sentimientos y todo eso. Y ya la tercera etapa es cuando ya tienen relaciones sexuales. Pero saben, no es imposible, pero es mejor trabajar en la primera etapa o en la segunda etapa, porque la tercera es muy complicada. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo más arduo y más duro. Pero si estoy anticipándome a lo que mi hijo está pensando, como dicen ustedes, si estoy antes, o sea, que es solo un pensamiento que está pasando por su cabeza, si puedo estar antes y puede estar una persona antes, gracias a Dios porque la hubo. Pero cuando no las hay, y después ya veo el problema cuando está en la tercera etapa, entonces ahí me vuelvo loco. Entonces, por eso es bueno como padres que nos anticipemos a todas las cosas que van a pasar nuestros hijos, que estemos ahí chequeando. O sea, de lejito siempre respetando su individualidad, pero chequeando todo lo que está pasando.
Porque imagínense, si sus hijos están aprendiendo de la palabra de Dios, ¿a quién va a querer venir a tocar Satanás? ¿A los que están afuera? A los que están aquí. Entonces, también muchas veces nosotros queremos que ellos, pero ¿saben? Muchas veces con que solo digamos, mira hijo, quiero que leamos este texto nomás, lo que dice. Y piensa, mira, piensa en lo que dice. Ni siquiera digámosle nada, solo piensa en lo que leímos. Con eso ya estamos haciendo algo muy grande. Porque que lean la palabra de Dios les va a ayudar. Les va a dar el discernimiento para que puedan entender entre lo bueno y lo malo.